Bienvenido a Con Todas las de la Ley, un programa de Justicia TV en colaboración con el Ilustre y Nacional Colegio de Abogados. Tenemos para usted la información más destacada del derecho, sus áreas complementarias y el impacto en su vida cotidiana. Aquí, desde la sede del colegio, le damos la bienvenida. Hoy, en Con Todas las de la Ley, Juvenal Lobato Díaz habla del proceso de designación de juzgadores en el marco de la iniciativa de reforma al Poder Judicial. Andrea Rovira reflexiona acerca del Tribunal de Disciplina que se propone en la reforma judicial. Ricardo Silva Díaz analiza los perfiles de las personas que serán designadas como juzgadores en la propuesta de reforma judicial. Además, en La Voz del Colegio, Cristian Sincer explica los riesgos de la inteligencia artificial aplicada al derecho. Uno de los temas más controversiales de la iniciativa de reforma al Poder Judicial es sin duda la elección de las y los juzgadores. Juvenal Lobato Díaz, vocal de Asuntos Jurídicos del INCAM, nos explica el impacto que tendría el que fueran electos por voto popular. El tema que más ha despertado interés de la ciudadanía, de académicos, de la abogacía organizada como el Ilustre, sin duda es el proceso de designación de todos los cargos de las personas juzgadoras en el país. Lo que busca esta reforma fundamentalmente es que todos quienes ejercen una función judicial, tanto a nivel federal como en los estados, que quizás es lo más cercano para la gente, se elijan todos ellos a través del voto popular. Sin embargo, creo que aquí es donde cabe el primer comentario importante que parece que pasa un poco de noche. Lo que se ha diagnosticado y el presidente de la República ha sostenido es que el Poder Judicial está cooptado por cúpulas o por designaciones que solamente obedecen a ciertos intereses. Y me parece que si ese es el diagnóstico, pues la solución que se plantea no es la adecuada. Porque si bien podemos no coincidir con ese diagnóstico, la forma en la que hoy se plantea que se puedan designar a todas estas personas juzgadoras tiene el mismo defecto que hoy es lo que critican. ¿Y cuál es? Que para que puedan participar en las elecciones donde los ciudadanos votarán por estas personas juzgadoras, ministros, ministras, magistrados, magistradas y como hoy se les llama judicaturas, que sea a través del voto, sí, de ellos, pero previa asignación de esas personas por las que van a votar. Es decir, los partidos políticos serán los que designarán de esa manera o propondrán de esa forma para que vayan a la votación a quienes van a acudir a las urnas. Y esto hay que decirlo de manera muy puntual. La iniciativa lo que propone es que el presidente de la República va a proponer a 10 personas. Nada más lo dice de esa manera. El Congreso de la Unión propondrá 5 más por la Cámara de Diputados y 5 más por la Cámara de Senadores. Y finalmente el Pleno de la Corte propondrá a otras 10 personas más. Si nosotros simplemente nos quedamos con los dos primeros puntos de cómo se van a proponer estas personas, creo que cualquiera que nos esté viendo podrá comprender que seguirán una designación política. Es decir, que primero tendrán que pasar por un filtro de los partidos políticos para supuestamente después que la población sea la que decida. Me parece que esa es una de las trampas que tiene esta reforma al Poder Judicial que se pretende. No son los ciudadanos los que en todo caso estarán decidiendo directamente. Serán las cúpulas de los partidos y particularmente el partido que tiene mayoría hoy en el Congreso de la Unión el que se encargará de esta designación. Quizá en el tema del Poder Judicial, en el tema del Pleno, podrá haber algo distinto, pero finalmente son ellos los que van a acudir a las urnas y aquí viene también otra de las cosas que la ciudadanía debe saber. ¿Por quién van a votar? Van a votar por aquellos que tienen esa estructura, como lo es el partido en el gobierno, para que voten por estos candidatos, por quienes ellos digan directa o indirectamente que son los que están proponiendo. Entonces, eso me parece que es una de las cosas que no debemos perder de vista. Y la otra, el fondo del asunto. Las características de quienes van a acudir a las urnas. No será necesariamente gente calificada, no será necesariamente gente especializada, no será necesariamente gente que sepa, como hoy los 1,655 cargos que tienen magistrados, ministros y jueces, que son gente de carrera judicial, la mayoría. No todos, pero sí la mayoría. Y esto se va a desconocer necesariamente en un proceso como el que se propone. No necesariamente quien es el que sabe de las materias, el que sabe defender los derechos de los ciudadanos es el que va a decidir. Van a ser
pienso, lamentablemente, perfiles políticos los que van a ser. Pues yo diría que mucho impacto, porque quizá para nosotros pasan muy de lejos la función judicial, pero recordemos que esto no solamente va a abarcar al Poder Judicial Federal, sino a los poderes judiciales locales. Entonces, por supuesto que quien acuda a un amparo, y esto creo que es importante decirlo, el Poder Judicial no es ajeno a la ciudadanía. ¿Qué quiero decir con esto? Pensemos en los amparos que se promovieron en la época de pandemia, donde no se quería vacunar a los menores de edad. Pensemos en los amparos que se promovieron contra el desastre que está resultando la construcción del Tren Maya. Esto finalmente termina por todos quienes estamos en México por afectarnos. Entonces el juicio de amparo termina por ser un mecanismo que busca defender los derechos. Y si las personas que lo van a aplicar no están debidamente capacitadas porque fueron designadas o propuestas por un partido político y después votadas por la ciudadanía, no significa necesariamente que van a tener una correcta actuación. Aquí es donde nos podemos afectar o ver afectados todos los ciudadanos, que quienes nos vayan a resolver o en teoría quienes vayan a defender nuestros derechos no estén verdaderamente capacitados para ello. Si bien es cierto, el Poder Judicial puede requerir de muchos cambios, puede requerir de muchas modificaciones, no necesariamente son las que se están proponiendo. Ojalá que haya verdaderamente, se escuche, bueno, no solamente se escuche, sino se atienda los planteamientos que se están haciendo desde la academia, lo que la gente del propio Poder Judicial está haciendo, porque eso es lo que garantizará que verdaderamente existe una reforma. No podemos permitir que un poder, como es el Poder Judicial, que funciona con los otros dos, se vea cooptado por los otros dos poderes. Eso sería para mí lo que está en juego y yo creo que es lo que debemos cuidar como ciudadanos. Otra de las propuestas de la reforma judicial es la creación de un tribunal de disciplina facultado para sancionar a los funcionarios del Poder Judicial en caso de ser necesario. Andrea Rovira del Río, vicepresidenta del INCAM, analiza este supuesto. Como una solución a dos problemas, a la impunidad y a la falta de acceso a la justicia. Y el presidente lo que advierte es que esta falta de acceso a la justicia se da como consecuencia de una falta de independencia judicial y de una falta de legitimidad del Poder Judicial. Entonces, ¿qué sucede? Lo que cree el presidente es que el Poder Judicial en realidad no está siendo responsable de las decisiones que toma. Y el Consejo de la Judicatura Federal, como este organismo encargado tanto de administrarlo como de investigar y emitir sanciones, no está dando los resultados necesarios. Entonces, ¿qué sucede? La iniciativa lo que pretende es eliminar el Consejo de la Judicatura Federal y en su lugar crear dos órganos distintos, un órgano de administración y un tribunal de disciplina jurisdiccional. Ahora, ¿cuál es el problema que existe con este tribunal? Este tribunal tendría, en caso de aprobarse, que creo que no hay que darlo por hecho aún, tiene la capacidad y la facultad de realizar investigaciones a todos los servidores públicos que dependan del Poder Judicial de la Federación y de emitir sanciones que pueden consistir desde amonestaciones hasta en la inhabilitación de los jueces, ¿no? Con excepción de los ministros, que ellos tienen un procedimiento para inhabilitación distinto. Pero ¿cuál es realmente el problema que existe aquí? Como viene planteada la reforma, este Tribunal de Disciplina Jurisdiccional puede emitir sanciones cuando los jueces actúen en contra de la ley, cuando actúen en contra del interés público o en contra de la administración de justicia. Ahora, este segundo punto, interés público, es de la máxima importancia. ¿Por qué? Porque un juez, para poder resolver de forma adecuada, para poder darle a la ciudadanía lo que necesita, la realidad es que tiene que únicamente atenderse a lo que dice la ley. Aquí estás dando la posibilidad de que siempre haya una sombra detrás de los jueces que pueda sancionarlos cuando sus resoluciones no vayan encaminadas al interés social. ¿Y quién decidirá qué es el interés social? Pues no serán las leyes, ¿no? Porque eso sería en todo caso actuar en contra de lo que dice la ley. Se vuelve un criterio súper subjetivo que pone en riesgo esta independencia judicial que el presidente, en teoría, en su iniciativa, pretende proteger. Entonces, yo lo veo como una parte de esta, porque como lo saben, la reforma tiene varios ejes, pero este eje del Tribunal de Disciplina me parece un eje súper importante que revisar, cómo evoluciona su discusión en el Congreso, porque como está planteado, me parece que más que resolver un tema de independencia judicial, lo pone en riesgo.
Porque cuando hablamos de independencia judicial, sobre todo cuando somos abogados, damos por hecho que los tribunales deben ser independientes. ¿Pero qué significa? Significa que tenemos un árbitro y eventualmente la persona que nos va a resolver, que va a ser ajeno a cualquiera de las partes y que realmente va a resolver con la ley en la mano. El problema aquí es que le aumentas un factor adicional a la controversia, porque ya no van a estar solamente las dos partes y el juez, sino un tribunal de disciplina que, como dije, va a estar a la sombra del juez acechándolo y revisando cómo resuelve. ¿Cómo funciona ahorita? Ahorita lo que tenemos es un sistema en el que tenemos varias instancias, que si las partes estamos en desacuerdo con cómo nos resuelve una autoridad, pues podemos ir al Tribunal de Apelación, eventualmente podemos ir al juicio de amparo, que es el Poder Judicial de la Federación, e inclusive en ciertos casos acudir a la Suprema Corte. Pero aquí va más allá de un tema de opiniones, ¿no? Tenemos esta sombra constante detrás del resolver de los jueces, en el que está de por medio su trabajo y incluso pues, su libertad, porque el tribunal puede incluso presentar denuncias e impulsar ciertos procedimientos de carácter penal. Me parece que es una reforma que nos impacta a todos, porque existen una serie de foros emitidos, una serie de foros que fueron impulsados por parte del Poder Legislativo. No se está incluyendo ni a la sociedad civil organizada ni a los abogados, cuando el Poder Judicial nos atañe a todos, no únicamente a los servidores públicos. ¿Por qué? Porque tú siempre que exista una controversia, vamos a llegar al final con el Poder Judicial. Entonces, la forma en la que nos dan ciertas garantías de independencia, de conocimiento técnico, eventualmente van a repercutir en nosotros como ciudadanos. Entonces es algo que no podemos dejar únicamente a las autoridades, tenemos que estar al pendiente de lo que sucede y tenemos que alzar la voz en las cuestiones en las que no estemos de acuerdo. Hoy le hemos presentado un análisis de la reforma judicial desde diversas aristas. Vamos ahora con Ricardo Silva Díaz, miembro de nuestro colegio, quien habla del perfil de las y los juzgadores en el sistema de justicia mexicano. Creo que hay que hacer varios apuntes respecto a quiénes van a ser nombrados en esta propuesta de reforma judicial que están haciendo. Creo que el primer gran apunte que tiene que hacerse es que ahorita no hay prueba o diagnóstico alguno que la institución esté en condiciones de ser llevada a cero o borrada completamente. Me parece que en ambas posturas, tanto aquellos que pugnan por una reforma judicial integral como aquellos que sostienen la idea de conservar el Poder Judicial como está, hay un punto de encuentro. Y eso habla sobre pues, los distintos años que ha llevado construir algo que nosotros conocemos como carrera judicial. Estos eslabones que poco a poco van profesionalizando, capacitando al personal y que poco a poco lo van haciendo un régimen, digámoslo así, de excelencia. Me parece que bajo ninguna circunstancia la reforma judicial debería desconocer todo este trabajo que se ha hecho durante varias décadas y que lleva a demostrar que mientras más se cumpla con estos peldaños y con esta profesionalización, mejor calidad en la justicia va a haber. Nadie desconoce la necesidad de hacer ajustes quizá en cada uno de los eslabones, profesionalización y desde luego el acercamiento a la ciudadanía de la propia justicia, pero creo que cualquier idea debe de partir de los beneficios y de las ventajas que ha traído durante estas más de 3 décadas el hecho de profesionalizar y capacitar a la gente que pertenece al Poder Judicial. Me parece que desde la perspectiva ciudadana, el Poder Judicial es un área de oportunidades. El Poder Judicial se ha convertido en un gran escenario de movilidad social, en donde hay una gran aspiración de quien se profesionaliza, de quien se hace abogado, pueda convertirse en oficial judicial, después en actuario, después en secretario y aspirar a un cargo de juez o de jueza, de magistrado o de magistrada. Y me parece que estos eslabones y estos escalones permiten perfectamente tener una capacitación plena que ayude a la propia ciudadanía a que sus casos sean resueltos de mejor forma. Es decir, que alguien que quiere que su caso sea resuelto está buscando que esa persona no solo sea sensible a lo que se está resolviendo, sino que conozca toda la ley para poderlo resolver. Y qué mayor tranquilidad que no existan tentaciones ajenas, sino
ajenas me refiero a los asuntos, sino que exista un cumplimiento estricto de la ley. Mientras más capacitación haya, mientras más los perfiles que se busquen colocar en la reforma judicial no solo sean capacitados en niveles de enseñanza, sino también en conocimiento y experiencia dentro del propio Poder Judicial. Mientras más se apueste a esos perfiles, creo que la ciudadanía va a estar más tranquila sobre quién va a estar a cargo de resolver sus casos. Creo que como ciudadanos lo primero que tenemos que entender es que son dos tipos de servicio público distinto. Como ciudadanos estamos acostumbrados a nombrar a nuestros representantes en las cámaras, en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, para que después nos rindan cuentas sobre qué es lo que van a decidir y cómo se va a hacer la ley. Si hoy estos representantes están tomando la decisión de que los jueces también sean llevados a votación o tengan un procedimiento de selección y nombramiento distinto, creo que como ciudadanía nos tiene que quedar muy claro que son distintos los perfiles, que no es lo mismo que yo nombre a mi representante, quien pueda o no tener una cierta capacitación y va a defender los intereses que conviven entre los dos, a un juez que va a tener que resolver un caso, que va a tener que tomar una decisión frente a dos posturas totalmente distintas. Me parece que esta diferencia es fundamental porque no se puede votar una cosa de la misma forma en la que se vota la otra. Y por eso como ciudadanos debemos ser muy exigentes, sí, de que se nombren servidores públicos capaces, competentes, pero sobre todo servidores públicos profesionales, que mientras más profesionalización haya, menos tentación a romper la independencia judicial, a los intereses ajenos a la causa van a venir. En la voz del colegio, Christian Zinsser expresa los retos que enfrenta la abogacía ante el uso de la inteligencia artificial aplicada al derecho. ¿Cómo se dará? Depende de nosotros. Nosotros cumplimos con una función social, los abogados, ¿no? Aunque a veces se nos olvide. La inteligencia artificial lo que nos puede permitir es mejorar el acceso a la justicia y mejorar los servicios prestados a nuestros clientes. Y creo que si lo hacemos de esa manera, pues será todo un éxito, ¿no? Pues primero yo creo que es uno cultural, de adopción, porque esto va a suceder. El punto es que si lo van a hacer abogados o lo van a hacer científicos de datos, ¿no? Y creo que tiene que haber un matrimonio entre los dos. Entonces, el primer reto es ese, que entendamos como gremio que esto ya llegó y que tenemos que adaptarlo y moldearlo de una manera que beneficie finalmente a nuestro usuario final, que es el ciudadano. Pues digo, hay de todo un poco, pero en mi experiencia muy mal, ¿no? Con mucho miedo, con mucha ignorancia, con total indiferencia, ¿no? Y creo que es muy importante que entendamos que esto sí nos va a afectar, pero nos puede afectar para bien. ¿Cómo? Pues como nosotros lo utilicemos. Como simples espectadores estamos a la merced de lo que pase, ¿no? Entonces yo por eso siempre invito a la gente a que involucrarse y a participar, porque así es como nosotros decidimos cómo nos afecta. Una reforma constitucional es una actividad normativa que contempla modificar total o parcialmente la Constitución mediante procedimientos establecidos en la ley. Vamos con la infografía. Las reformas constitucionales son modificaciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. A lo largo de la historia, se han realizado diversas reformas para adaptar la Carta Magna a las necesidades y cambios del país. Estas reformas pueden abordar temas variados como derechos humanos, estructura del Estado, justicia, entre otros. En el proceso de reforma se siguen pasos específicos. La iniciativa puede ser propuesta por el presidente, el Congreso o las legislaturas estatales. La discusión y aprobación es cuando se debate en el Congreso y si es aprobada, pasa a las legislaturas estatales. La ratificación ocurre cuando al menos la mitad de los estados la aprueba. Por último, la publicación en el Diario Oficial de la Federación. Las reformas constitucionales son fundamentales para la evolución del país y la consolidación de derechos y principios. Cada modificación refleja la voluntad de mejorar y adaptar nuestra normativa fundamental.
Llegamos al final de esta emisión. Le recordamos que puede estar en contacto con nosotros a través de nuestra página de internet, teléfonos y correo electrónico, así como nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y X, antes Twitter. Lo esperamos en la siguiente emisión de Con Todas las de la Ley. Hasta la próxima.